Y la base bíblica, hermanos, está en el libro o en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 6. Voy a dar lectura a esta escritura solo esta base la utilicé solo para recordar que estamos en un domingo de resurrección. Sin embargo, voy a tomar algunos otros pasajes de la palabra. Y dice así: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de cómo os habló cuando estaba aún en Galilea. ¿Por qué buscan al muerto que no está aquí? Él ha resucitado, aleluya. Hermano, qué glorioso hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección, hermano, no es un evento añadido al evangelio, sino es el motor del mismo, es lo que la hace real el evangelio, hermano. Sin la resurrección, la tumba sería el punto final, pero hoy, hermanos, es el punto de partida. Hoy en muchas partes de nuestro país y del mundo entero, hermanos, se festeja la Semana Santa, como muchos conocemos. Para una gran mayoría, hermanos, estos días no son más que un recordatorio de un evento histórico que se ha perdido a pasar de los tiempos. Hace más de 2000 años que ocurrió el suceso de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente lo tiene como un hecho histórico. Por ahí en el calendario lo tienen como la Semana Santa y lo recuerdan así, hermanos. Y mi hermano Max en la mañana decía: mi Cristo no está en un amuleto, no lo traigo en un amuleto ni lo traigo en una pulsera. Mi Cristo está vivo, dice, y vive en mi corazón, aleluya. Ese es el Cristo que nosotros predicamos, hermanos, un Dios vivo y real, aleluya, que vive dentro de nuestros corazones. Pero hay gente, hermano, que lo trata como una pieza de museo, fría, distante y sin vida. Para muchos es una fecha en el calendario, heredada por tradición, que le han dado sus padres y que la han venido celebrando año tras año, año tras año, y sin saber realmente la profundidad de lo que es este evento, hermanos. Dice que la religión se conforma con saber sobre Jesús, pero la fe, hermanos, demanda conocer a Jesús. Dile al que tienes a un lado: la fe demanda conocer a Jesús. Y contar esto, hermanos, este relato, sin que llegue a penetrar lo más profundo de nuestra alma, es como si usted fuera a un restaurante y solamente leyera el menú y ve todo lo que hay ahí, pero no come nada, hermanos. Nomás ve lo que hay ahí, pero no come nada. Se va a morir de hambre, hermano. Este mensaje tiene que penetrar lo más profundo de su corazón. Eso hablando de las personas que lo tienen calendarizado e históricamente registrado, ¿no? Pero fíjese, hay algo todavía más tremendo. Existe gente que cuando ve en su calendario Semana Santa, entonces lo dejan con una perspectiva totalmente ajena a lo espiritual. Lo interpretan como una oportunidad de desenfreno, como una semana de vacaciones y de excesos. El mundo celebra la muerte de Dios con el pecado. Qué ironía, hermanos, ignorando que fue ese mismo pecado lo que lo llevó a la cruz. Y hay gente allá afuera que busca los placeres de la vida en esta semana. El día miércoles, si alguien cruzó a Estados Unidos, se pudo dar cuenta que había un caos en la ciudad para poder llegar a Estados Unidos.
¿Y sabe por qué? Porque la gente iba al Spring Break de allá de Estados Unidos. A las playas iban a divertirse. Y mucha gente, hermanos, utiliza la Semana Santa como un tiempo para ir a la playa, para ir de vacaciones, para salir a acampar, sin mirar el hecho, ignoran el hecho importante de esta fecha, hermano. ¿Y sabe qué? En este tiempo es cuando más desastres ocurren, cuando más accidentes ocurren, cuando más situaciones en las familias ocurren a causa de que ignoran el verdadero mensaje de este tiempo. No busques en la cisterna rota lo que la fuente de vida puede darte. Aquí está la fuente de vida, amigo que estás hoy aquí presente. Aquí está el Cristo vivo, el Cristo manifestado. No busques allá afuera en los placeres de la vida. Aquí está la fuente de vida. Y este es el mensaje principal, hermano, del cristianismo. Cristo resucitado, decía San Pablo. La resurrección es el misterio de la piedad, hermanos. Es Dios manifestado en carne, demostrando que la muerte no tiene autoridad sobre el autor de la vida. La muerte no tiene autoridad sobre el autor de la vida, hermanos. Quien no entiende de la resurrección no entiende de Jesús, hermano, porque esa es la base de nuestra fe. Quien no entiende este precioso evento sin precedentes no puede abrazar esa fe que nosotros tenemos, hermano. Para nosotros, los que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, levante la mano el que haya tenido un encuentro con el Señor y lo hemos aceptado como nuestro Dios y nuestro Salvador. No es un efemérides, hermano, no es un desfile anual. Conmemoramos un evento importante, la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Por eso estamos aquí, decía mi hermano Héctor hace un momento. Por eso venimos a alabarle. Conmemoramos que Él vive y reina en nuestros corazones. Aleluya. Hermano, esto es un evento sin precedentes totalmente. No vinimos aquí, hermanos, a conmemorar un mártir derrotado, sino a un Dios vivo. Aleluya. Jesús no necesitó que otra persona lo levantara. Él mismo dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para quitarla, para llevármela de aquí. Vemos al Todopoderoso en acción. Aleluya. Pero mire, se hablaba el viernes, mi hermano Héctor hablaba acerca de la crucifixión. Pero sin la entrega voluntaria de la cruz, como mencionaba mi hermano Héctor, no existiría el perdón de nuestros pecados. Por ahí también lo mencionaba Rafa el jueves, acerca del altar y acerca de lo que se hacía. Sin la entrega voluntaria de Cristo, hermano, no tendríamos perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero sin la tumba vacía, hermanos, nuestra fe fuera vana. Y decía mi hermano hace un momento, fuéramos dignos de conmiseración, hermanos, dignos de que dijeran: mira estos en qué creen. Nosotros creemos que Jesucristo murió y que al tercer día resucitó. Esa es la fe que nosotros tenemos, hermanos. Esa es la esperanza de vida que hay en nosotros. Y para esto, hermanos, quiero hablarles de una historia muy conocida por aquellos que somos creyentes. Muy conocida, pero que tiene un gran mensaje y gran significado hoy en este tiempo. Quiero ilustrarles esto con aquellos hombres seguidores de Cristo que fueron a la tumba, que fueron a buscar a la tumba, al sepulcro, a Jesús, un domingo como hoy, muy de mañana. Pero cuando vieron que la tumba estaba vacía, hermanos, fueron de regreso a donde ellos vivían, y es el camino a Emaús. Y dice que ellos
iban regresando de Emaús, y que Emaús está como a unos 70 estadios de distancia de Jerusalén. Iban, ¿y por qué iban, hermanos? Ya habían estado en Jerusalén, ya habían ido a ver la tumba. Iban de regreso porque les habían dicho que la tumba estaba vacía. Iban huyendo del lugar donde ocurrió la tragedia, dándole la espalda a Jerusalén. Jerusalén, hermanos, está en una zona montañosa hacia arriba. Y Emaús se encuentra a 70 estadios, como acabo de mencionar, unos 11 o 12 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y estos hombres, hermanos, iban de regreso a Emaús. Ya habían ido a la tumba, ya habían estado ahí, pero iban de regreso porque habían visto que la tumba estaba vacía. Qué contradicción, no pensar, está vacía porque ha resucitado. Pero la escritura dice que ellos iban tristes, hermanos, iban cabizbajos, iban de regreso, dice la palabra del Señor. Y como les digo, Jerusalén está en una zona montañosa. Prácticamente todos los caminos que iban de Jerusalén hacia los otros pueblos son lugares que van de bajada, hermanos. Iban en descendencia, así como el estado de ánimo de aquellos seguidores de Jesús. Su estado de ánimo estaba literalmente cuesta abajo. Cuando perdemos nuestra fe, hermanos, siempre empezamos a caminar en sentido opuesto a la voluntad de Dios. Jerusalén es donde debían esperar la promesa, hermanos. Y Emaús representa un apartado personal. Retirarte de Jerusalén y no esperar la promesa significa que ya no confiaban, que ya no creían. Iban de regreso triste, dice el relato. Y aparte dice que iban hablando entre sí muchas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que ellos iban hablando? Venían hablando acerca de la crucifixión. El profeta, el Mesías anunciado, estaba crucificado, hermanos. Estaba en una tumba. Y esto me trae a mi mente que cuando estamos en una crisis, nuestras conversaciones se vuelven pura negatividad. Dile al que tienes a un lado, no seas negativo. Hablaban de la tragedia, del dolor, de la pérdida. Hablaban de lo que el enemigo había hecho, pero habían olvidado lo que Dios había dicho, hermanos. Paz de Cristo. Ellos vieron el milagro morir. Su mente lógica, hermanos, no podía procesar que Cristo se hubiera dado a sí mismo por ellos. Era ilógico para ellos, no tenía un fundamento. No lo podían asimilar en su mente, hermanos. Y ¿sabe qué? También lo vemos poquito antes, donde las mujeres, dice, fíjese qué bonito, ¿no? Ellas iban con los aromas a embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero ¿qué significa esto, hermanos? Ellos no iban con flores para la victoria. Ellos llevaban aromas porque pensaban que ahí había un cuerpo muerto, hermanos. Tenían un bonito sentimiento de ir a ver el cuerpo, a embalsamarlo, pero no tenían la esperanza de que Cristo hubiese resucitado. Y era lo mismo, hermanos, era lo mismo lo que ocurría con estos hombres. Aparte, estas mujeres que ya primero habían ido a aquel lugar, se encuentran con estos hombres y les dicen, no está el cuerpo aquí, ha resucitado. Y ellos no creen, hermanos, se van de regreso, dicen, ya no está el cuerpo, aquí no hay nada, vámonos de regreso. Ya no tenían la confianza, tenían la información correcta y precisa, porque las mujeres habían visto a estos ángeles que les acabo de mencionar, pero ya no tenían la confianza de que Cristo hubiese resucitado. Ya no estaba el cuerpo, el sepulcro estaba vacío, hermanos, y esto les daba confusión a ellos. No confiaban en la promesa de Jesús ni en el testimonio que le estaban dando estas mujeres. Qué tremendo. Pero esto tiene una aplicación bíblica que por el momento no vamos a tocar. Pero lo más tremendo de todo esto es que justo en medio de ellos aparece Jesús. Y dice la palabra que caminaba junto con ellos. Ellos iban tristes de regreso a Emaús, pero dice la escritura que entre lo que ellos iban platicando y hablando,
Aparece Jesús en medio de ellos. Es como tener un tesoro enfrente de ti, hermanos, pero con los ojos vendados. El tesoro ahí está enfrente, pero tú tienes los ojos vendados, no ves más allá. Dios sabe algo, hermano, está respondiendo su oración, pero el luto que tienes no te deja verlo. Hay en tu corazón un luto y no te deja ver. Quien está a tu lado es Jesús. Él no los abandonó en su duda, hermanos. Se unió a su camino. Ellos dudaban, iban de regreso, dudaban. Pero Jesús no los abandonó en esa duda que ellos tenían, sino que se unió con ellos. Y esto me trae también una enseñanza a mi vida, hermanos, y a aquellos amigos que vienen por primera, segunda o tercera vez a este lugar. Déjeme decirle que si usted duda acerca del Señor, acerca de qué pasará después de que se entregue a Cristo, el Señor va a caminar con usted. El Señor no lo va a soltar de su mano. Él va a estar con usted todos los días de su vida. Aun cuando usted se encuentre en tristeza, el Señor va a ir a su lado. Aleluya. Él va a caminar a tu lado. Y dice la Escritura que aquellos hombres tenían los ojos velados. O sea, se les aparece Jesús, pero no lo reconocieron, hermanos. No se daban cuenta que el autor de la vida estaba a su lado. Iban caminando tristes, con los ojos cansados, desvelados, como algunos que veo que llegaron al matutino, que tienen los ojitos así, como decía la hermana Ida, de borrego a medio morir, pispiretos, cansados algunos. Estos hombres iban desvelados, hermano. Seguramente se levantaron muy temprano para ir a Jerusalén a ver el sepulcro. Y no se daban cuenta que Jesús estaba con ellos, que iba caminando con ellos. Y la Escritura no dice que Jesús se disfrazó. No lo dice así la palabra, hermanos. La realidad es que la incredulidad de estos hombres no les permitía ver que Jesús iba a su lado. Y cuando suceden situaciones en nuestras vidas, hermano, a causa de los problemas económicos, familiares, personales o de trabajo, puede que a usted le suceda lo mismo. No se da cuenta que Jesús va caminando a su lado. No se da cuenta que el resucitado está con usted, porque tiene los ojos velados y cansados por el problema y la situación que se le presenta delante de usted. Y cree que no hay una solución a tal problema. Cree que no hay una solución a tal conflicto matrimonial. Y no se ha dado cuenta que el que siempre ha estado a su lado es Jesucristo. Y Jesús mismo, hermano, les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes cuando van caminando? Y aparte, ¿por qué van tristes?, les dice. Hermano, Dios no pregunta para informarse, sino para que nosotros tomemos conciencia de nuestra propia condición. Él quiere que tú le expreses tu tristeza para Él inyectarte gozo en tu vida, hermano. Y le responde Cleofas. Hace un momento lo mencionaba mi hermano Héctor, y le dice: ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido aquí? Tú, le dice, ¿no te has dado cuenta de lo que ha ocurrido aquí en Jerusalén? Y Jesús va más allá y le dice: no, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué cosas me mencionas? De Jesús, le dice, Nazareno, varón de Dios, poderoso en palabra y respaldado por el Señor en obras. Como nuestros magistrados, como nuestros gobernantes lo entregaron a crucifixión. Hermano, qué paciencia la del Señor con nosotros. Yo le digo al Señor: gracias, Padre, por tanta paciencia que tienes conmigo. ¿Cómo no iba a saber lo que había acontecido en Jerusalén si Él mismo lo había vivido en carne propia, hermano? Claro que Él sabía de la situación de la que estaban platicando estos hombres. Por supuesto que Él la conocía. Qué paciencia nos tiene al Señor, hermanos, a cada uno de nosotros.
Y luego le dice, nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Estos hombres, hermanos, hablaban en tiempo pasado. Nosotros esperábamos, le dicen, que Él era el que había de redimir a Israel. Hermano, cuando su fe se vuelve un recuerdo, tu esperanza se vuelve un cadáver. Paz de Cristo. Su fe y mi fe deben estar vivas hoy, hermano, porque nuestro Dios no es un Dios que dice yo soy, el yo fui. Él dice yo soy, el yo soy, aleluya. Nuestro Dios es un Dios de fe presente, hermanos. En este tiempo, aquí y ahora, Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y fíjese, hermano, que la Biblia no dice que estos seguidores de Jesús estuvieran presentes cuando resucitó a Lázaro. No lo dice la Escritura. Sin embargo, dice que eran seguidores de Jesús. Eso sí lo dice. Y si no estuvieron presentes, hermano, seguramente habían escuchado de este gran milagro que había hecho Jesús al levantar a Lázaro. Y sabían que había levantado a Lázaro, pero no confiaban en que pudiera resucitar a sí mismo. Qué curioso, hermanos, es que el ser humano está acostumbrado a lo ordinario. Para los judíos de aquellos años, el hecho de la resurrección era en el tiempo final, no en medio de ellos. Por eso les parecía imposible que Jesús resucitara de los muertos. Hermano, lo extraordinario no es para mañana, lo extraordinario es para hoy. Por eso nuestro pastor nos dice: cuando vengan a este lugar, estén expectantes de la gloria de Dios. Cuando usted pise este templo, hermanos, esté expectante de la gloria de Dios que se maneja aquí, que se mueve en medio de nosotros, porque no sabemos en qué momento el Espíritu Santo vendrá y tomará este lugar, hermanos, y tronará y descenderá el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso debemos estar expectantes de su gloria, hermanos, expectantes de lo que Cristo puede traer hoy en este tiempo a nuestra vida. No piense que viene un culto más donde vendrá, tocarán las alabanzas, se pedirá la ofrenda, se predicará, se darán los anuncios y vámonos para la casa. No, hermanos, hoy, en este día, el Espíritu Santo puede tomar este lugar y quedarnos aquí toda la noche, hermanos, alabando su nombre, bendiciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A poco no le gustaría, hermano, que el Señor tomara este lugar? ¿No le gustaría que el Espíritu Santo viniera y descendiera sobre cada uno de nosotros? Qué precioso sería eso, hermano. Entonces Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entregara en su gloria? Hermano, la fe no es un asunto de intelectualidad, es un asunto del corazón. No entendían porque su corazón estaba cerrado lo que los profetas ya les habían anunciado. A este lugar, hermano, puede venir el mejor orador, el mejor predicador, pero si el Espíritu Santo no está en esa palabra, déjeme decirle que nada sucede. Puede venir una persona con mucho intelecto a hablarnos, hermano, de muchas cosas, pero si el Espíritu Santo no está presente en medio, nada sucede. Porque el ser humano no tiene la capacidad de persuadir el pensamiento humano. Solamente el Espíritu Santo tiene esa capacidad de demostrarnos a nosotros y revelarnos que nos encontramos en pecados y alejados y separados de la gloria de Jesucristo. Y comienza Jesús, hermano, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y le declara las Escrituras. Era un camino hacia Emaús, hermano. Recuerde que venían de Jerusalén, 11 kilómetros, y no iban corriendo, iban caminando.
Aproximadamente unas 2-3 horas tuvieron de tiempo para platicar con Jesús. Oh, hermanos, pero imagínense a Jesús dándole a aquellos hombres estos temas desde Moisés y los profetas. Imagínense a Jesús diciéndole: Isaías dijo del nacimiento virginal, de su naturaleza divina, que sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Imagínense diciéndole que en Isaías hablaba del siervo sufriente, de su ministerio, el cual traería la luz a Galilea y sanaría a los ciegos y sordos. Imagínense a Jesús hablándoles de Daniel, el Hijo del Hombre, como lo mencionaba él, que viene en las nubes para recibir el reino eterno, y su cronología de las 70 semanas. Imagínense explicándole acerca de Miqueas, el lugar de nacimiento: pero tú, Belén Éfrata, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Imagínense diciéndole a Jesús de Zacarías y la pasión que había ahí, la entrada triunfal: he aquí tu rey vendrá a ti, humilde, cabalgando sobre un asno, y sus manos serán traspasadas. Imagínense a Jesús, hermano, diciéndoles acerca del rey David, que era un rey, pero incluso actuó como profeta en el Salmo 22, que describe el reparto de sus bienes, la sed extrema y el sentimiento de abandono. También habla de la resurrección cuando le dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Imagínense a Jesús hablándole de Malaquías, que predijo un mensajero que prepararía el camino antes de que el Señor viniera a su templo. Imagínense a Jesús hablándole de Jeremías, del renuevo justo de la línea de David y del nuevo pacto que Jesús establecería. Hermano, qué privilegio tuvieron estos hombres de escuchar a viva voz todo el camino de Jesucristo, desde el Antiguo Testamento hasta que llegó a su crucifixión. Qué privilegio caminar con Jesús todo ese tiempo, hermanos, y que les explicara todas estas cosas. Qué tremendo. Pero dice que cuando por fin llegaron a Emaús, ya que les había explicado todas estas cosas, Jesús hizo como que iba de largo. Ellos le dijeron: nosotros nos quedamos aquí. Y Jesús dijo: yo voy todavía más para allá. Pero dice la palabra que lo obligaron a quedarse con ellos. Y utiliza la expresión: lo obligaron, hermano. No le dijeron: ¿gustas quedarte? ¿Quieres acompañarnos? No, hermanos, lo obligaron a quedarse con ellos. Dios no se queda, hermano, donde no lo invitan. Si tú necesitas un milagro en tu vida, necesitas orar fervientemente al Rey de Reyes y Señor de Señores para que haga tu milagro en tu vida. Y esto también me hace pensar que cuando el Espíritu Santo ha tocado el corazón de una persona, cuando el ser humano ha recibido la presencia de Dios, hermano, lo único que quieres es que no se vaya. Cuando una persona como usted y como yo es visitada por el Espíritu Santo, hermano, lo único que quieres es que el Señor se quede contigo en tu corazón. No sé cuántos puedan decirle: Señor, quédate aquí, Padre, quédate en mi corazón, Señor, no te vayas, que tu presencia nunca se vaya de mi corazón, Padre. Oh, hermano, qué precioso el Espíritu Santo en la vida del ser humano. Y dice la palabra que lo invitaron a comer, y cuando estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y después lo repartió. Hermanos, en los tiempos de Jesús, cuando alguien invitaba a comer, el anfitrión se encargaba de bendecir los alimentos y de partirlos y repartirlos. Sin embargo, si el anfitrión sentía que había invitado a un maestro, a un profeta, le podía ceder este privilegio. Y en las Escrituras no dice la plática del anfitrión Cleofas con Jesús, pero sí dice que Jesús tomó ese lugar, hermanos, y dice que partió el pan
Y los judíos, hermano, no parten el pan como lo partimos nosotros hoy en la actualidad. Ellos partían el pan con las manos. Y esto habla de un acto de humildad y de comunión de los que están en la mesa. No lo partían con el cuchillito, sino con las manos. Y esto habla de humildad y de comunión, la cual usted y yo debemos de tener. Y mi hermano Héctor hace tiempo habló de este tema, de la cainonía, de la comunión que debe de haber unos con nosotros, hermano. Por eso cuando lo inviten a comer, a estar a la mesa con algún hermano, usted siéntese y disfrute de lo que su hermano le puede ofrecer. Y si usted invita a alguien a su casa, invítelo con toda libertad, hermano. Sepa que ese hermano se va a sentir privilegiado de estar en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Jesús, dice la Escritura, que partió el pan. Y la realidad es que la Biblia no dice lo que yo creo que sucedió. Lo voy a leer o lo voy a decir entre líneas. Pero creo que cuando estos hombres vieron cuando Jesús partió el pan, posiblemente se dieron cuenta de sus cicatrices. Y quizás no dijeron nada, simplemente se hicieron ojos y dijeron: mira las cicatrices que tienen. ¿Ya viste? ¿Por qué tiene esas cicatrices este hombre? ¿Por qué lo invitaron? ¿Por qué lo obligaron a que fuera con ellos a Emaús, hermano? Porque la conversación que tenía con ellos era tan interesante, hermanos. Lo que les hablaba era tan interesante, hermanos, que querían que se quedara con él un poco más de tiempo. Y cuando Jesús parte el pan, me imagino, no lo dice la Escritura, pero me imagino que vieron las cicatrices de sus manos. Y entonces dice la palabra que posteriormente comieron de ese pan que les estaba dando, y que una vez que hubieran comido, sus ojos les fueron abiertos. Hermano, qué revelación tan preciosa tiene esta palabra en nuestra vida. Este es el pan de vida, hermanos, para nosotros hoy en este tiempo. Cuando usted lee las Sagradas Escrituras, se puede dar cuenta que hablamos de un Cristo resucitado, porque está aquí, hermanos. Esta palabra está viva. Esta palabra está viva, hermanos, aleluya. Cuando la gente lee la palabra del Señor, puede darse cuenta que está viva realmente. Como aquella hermana de mi célula, que le encanta la literatura, dice la hermana, y que leía novelas y novelas y novelas, y que su esposo un día llegó con una caja llena de libros, y que dentro de esa caja venía una Biblia, y que la abrió y la comenzó a leer. Y desde el Génesis se fue todo el Antiguo Testamento, pero dice que lo leía como un libro más de literatura. Testimonio de la hermana. Y que cuando llegó al Nuevo Testamento, se dio cuenta que lo que estaba escrito en él era Jesucristo. Y dice que comenzó a llorar y le dijo: Señor, perdóname, porque te leía como un libro más de literatura, pero hoy me doy cuenta que estás vivo, Padre. Hoy me doy cuenta que aquello que hablaban los profetas se cumple en ti, Jesucristo. Perdóname porque te leía como literatura. Hermano, la palabra de Dios está viva. Jesucristo está vivo. Y entonces cuando comen el pan y se dan cuenta que era Jesús el que estaba con él, el resucitado, desaparece Jesús de entre medio de ellos y se dice uno a otro: oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos leía las Escrituras? ¿No ardía tu corazón cuando Él nos hablaba acerca de estas cosas? Hermano, no sé si arda tu corazón el día de hoy al escuchar que Cristo ha resucitado.
No sé si arde a tu corazón el saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores está al lado tuyo ahora mismo. Entonces, dice la Escritura que ardía tanto su corazón de estos seguidores que se levantaron de aquel lugar inmediatamente y se fueron a Jerusalén. ¿Se acuerdan que venían cansados? Que venían con los ojos velados, que temprano habían ido al sepulcro. Una vez que se dieron cuenta que Jesús era el que estaba consigo al lado de ellos, ya no les importó nada, hermanos. Dice la Escritura que se pusieron de pies y fueron de nuevo a Jerusalén, a ese camino de 11 kilómetros, a esa distancia de 70 estadios. No les importó nada, hermanos, simplemente se pusieron de pie y fueron a anunciarle a los discípulos y a decirles: ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Ha resucitado! ¡Él vive, iglesia! ¡Ha resucitado! ¿Por qué no se pone de pie, hermanos, y arde su corazón en esta mañana por el Cristo resucitado? Venga corriendo a este lugar, hermano.